Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta presentación puntualizaré las instrucciones de las tareas 2 y 3 de la unidad de competencia 2 de seminario de tesis 1. Asimismo, además de comentar sobre el contenido de la tarea, daré un ejemplo de cómo hacer estas tareas. En la tarea 2, el objetivo es revisar 2 artículos de una revista de enseñanza de las ciencias. Y en esta revisión nos vamos a enfocar en el objeto de estudio y en las decisiones metodológicas de esas investigaciones. Para ello, cada artículo va a estar acompañado de 4 preguntas. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Cuáles son las decisiones metodológicas? ¿Consideras que hay decisiones metodológicas que son implícitas? O sea, que uno empieza a leer la investigación y dice, ¿por qué habrán hecho esto? Y no lo explica, no lo detalla el investigador. Y número 4, ¿qué resultado o aporte esa investigación da a la didáctica de las ciencias? El primer artículo seleccionado es de Albarracín, 2021, que se titula Una secuencia de actividades para desarrollar la visualización usando un videojuego. Un trabajo muy interesante referente al diseño pues, de un videojuego concreto, ¿no? Y el artículo 2 va a ser de Barbosa 2021, superación de dificultades en el aprendizaje de la ecuación de Bernoulli con experimentos discrepantes, donde también se van a abordar las 4 preguntas. Y para cada uno de los artículos, pues he colocado algunas pautas claves para enfocarse en las decisiones metodológicas que van a revisar de cada uno. Posteriormente, en la tarea 3, lo que se va a hacer es revisar un artículo también de didáctica de las ciencias y plantear el objeto de estudio de su tesis. Entonces, esta tarea 3 lleva por título Ejercicio 2 y lo que se va a hacer es revisar el artículo de Calo Mosquera, García Rodeja, Galloso y Sesto Varela, que tiene por título Construyendo conceptos sobre electricidad infantil mediante actividades de indagación. Se hacen las mismas 4 preguntas y aquí doy algunos tips para identificar las decisiones metodológicas en cuanto al tema que eligen los autores del artículo, la metodología, los participantes y el contexto. Posteriormente, en la parte 2, lo que van a hacer ustedes es elaborar una descripción del objeto de estudio de su proyecto de tesis y de agregar referencias, hay que citarlas en APA séptima edición. Asimismo, yo les pido que por favor esos párrafos o el párrafo que ustedes redacten para objeto de estudio lo pongan en alguna de las herramientas de investigación de software de antiplagio para que ustedes verifiquen que pues la redacción no sea no falte alguna citación o algo. Claro, no quiero decir que va a haber un plagio. Por supuesto que van a coincidir cosas más que son palabras, ¿no? Palabras muchas veces que esas palabras pues muchas veces nos van a llevar a Wikipedia o terminología pues muy, muy similar, pero también les va a ayudar porque a lo mejor estos software van a detectar alguna referencia que ustedes no están citando. Los artículos tienen un marcaje que se llama XML, lo que hace es que con las palabras clave y lo que es este código, los buscadores de internet empiezan a encontrarlos. Cuando estos artículos no tienen el marcaje porque son de años previos o porque actualmente pues no se han llevado a cabo este tipo, por ejemplo, de revistas, si no tuvieran el marcaje XML, entonces lo que sucede es que el internet los ve como una fotografía, no tiene el marcaje, pues no lo detecta, ¿no? Por eso a veces nosotros encontramos investigación y decimos, hey, los buscadores no me la dieron, pues porque a lo mejor no tienen marcaje. Y bueno, voy a aludir a un ejemplo que se llama Tendencias investigadoras en enseñanza de las ciencias en revistas españolas 2014-2018, que realizaron estos investigadores, David Aguilera Morales, José Miguel Vilches González, Javier Carrillo Rosúa y Javier Perales Palacios. Este artículo pues presenta un resumen, sus palabras clave. Estas palabras clave no refieren que nosotros vamos a encontrar como muy repetido la palabra, por ejemplo, revisión de la literatura, sino que engloba en esencia qué es lo que aporta el artículo, qué hace el artículo, en qué temáticas está. Así, este documento pues es una revisión de la literatura ubicado en didáctica de las ciencias experimentales, es una investigación educativa y ha sido análisis de las revistas españolas. Posteriormente, el artículo podemos notar que está dividido en 4 secciones. Y en la primera sección es la introducción. Una vez que finaliza la introducción, plantea el objetivo del artículo y pues lo que va a abordar como preguntas de investigación. Muestra el método y el método lo segmenta en qué muestra va a tomar de artículos, en qué años,
qué número de autores y nacionalidad, es decir, después empieza a decir qué categoría se va a fijar para analizar, el tipo de artículo, la temática, la etapa educativa y son las categorías que señalan. Posteriormente, cómo va a codificarlos y cómo va a analizarlos. Y el tercer apartado se llama resultados y discusión. Hace de manera simultánea lo que encuentran y empiezan a explicar por qué lo encuentran de esta forma. Para ello, los autores pues dan ciertos artículos de manera individual y luego hacen un control cruzado de lo que encontraron. De la misma manera, resultados y discusión lo empiezan a organizar con los apartados de las categorías que mencionaban en su método. Y finalmente, un apartado de conclusiones donde pues y de los aportes, seguido de las referencias bibliográficas. Entonces, volviendo, no, en este trabajo, pues al hacerle la revisión enfocado en las 4 preguntas que yo mencionaba, el objeto de estudio de este artículo es los artículos de didáctica de las ciencias experimentales en revistas españolas. O sea, me dice que su objeto de estudio es una revisión de la literatura. Por eso el objeto de estudio son los artículos y no en cualquier lugar, sino aquellos destinados a la didáctica de las ciencias experimentales que escriben revistas españolas. Por esa razón, hay ciertas decisiones metodológicas que dan la especificidad a la investigación. En primer lugar, ellos deciden tomar el periodo 2014-2018 porque es un periodo donde no se había visto una revisión de este estilo, dado que hay investigaciones previas que ya lo habían hecho. Por otro lado, ellos eligen 4 revistas españolas dados los índices de calidad académica que muestran y señalan cuáles son cada una de las revistas. Posteriormente, ellos eligen una muestra. O sea, además de estas revistas, yo voy a elegir aquellas que tengan tal cosa. Yo recuerdo uno de los criterios de exclusión era que como querían de ciencias experimentales, en estas revistas, por ejemplo, en Enseñanza a las Ciencias, publican experiencias de la matemática educativa. Entonces, como eso a veces no era ciencia experimental, pues las descartaron. Y así sucesivamente otros criterios que empezaron a especificar. Otra decisión metodológica fue cómo los codificaron. Ellos eligen 5 unidades de análisis y dicen, me voy a fijar en los números de autores y en la nacionalidad de acuerdo a la institución de adscripción, el tipo de colaboración que realizan, el tipo de artículo, la etapa educativa y la temática que trata. Posteriormente, para analizar los datos, ellos empiezan a decir, me voy a enfocar en las frecuencias relativas y absolutas, en los parámetros para decir la media, el mínimo, el máximo de autores, el coeficiente de Kramer, la chi cuadrada, para asociar variables como la temática del artículo, la revista y el año, y voy a procesar los datos en el software SPS versión 20 o 5.20, versión 20, ¿no? Y bueno, esas son las decisiones. Fíjense cómo esto da especificidad al artículo. No van a buscar donde ellos quieran, sino en el periodo tal. En ciertas revistas, dado los índices de la calidad académica que refieren estos índices, de acuerdo a la citación, el número de autores, etcétera. De estos voy a elegir ciertos artículos que cumplan lo que yo quiero, que son ciencias experimentales. Posteriormente se reúnen los 4 autores y empiezan a revisar de uno por cada revista ciertos números y luego hacen un control de todos. Considero que hay decisiones metodológicas implícitas. Desde mi percepción, en esta primera lectura yo no identifico que son muy explícitos los autores. ¿Qué resultado aporte la didáctica da? Muchas veces esto a veces queda implícito o no es dicho por los autores de manera concreta, pero en este caso sí lo es. El aporte que yo identifico de esta investigación es un aporte de tipo documental, donde te empiezan a decir cuáles son las tendencias de investigación en enseñanza de las ciencias en revistas españolas de este periodo en específico. De esta manera, pues también se puede identificar en estas tendencias, pues qué hay y qué no hay, qué hace falta. Entonces, esto encuentran que principalmente la investigación en esta disciplina, en esta temática, se está enfocando en la educación secundaria, y hay un área de oportunidad para educación infantil y educación primaria donde casi pues no se alcanza a ver. Por otro lado, la temática preferente es la enseñanza, el conocimiento didáctico del profesor y el contenido científico de los libros de texto. Entonces, ¿qué se podría abonar? Pues otras direcciones, pero pues ya te da un preámbulo de todo lo que hay. Bueno, pues aquí está la referencia también respecto al artículo que menciono. Y por mi parte sería todo. Gracias por su atención, chicos, y mucho éxito en las tareas. Hasta pronto.